Saludos y bendiciones. Bienvenidos a nuestro canal de Todo Un Poco con Catherine y Félix, donde en este canal tocamos diferentes temas. En esta ocasión venimos de nuevo con la serie de estudios bíblicos sobre el hablar en lenguas. Y este va a ser el video número 4 en esta serie. En el video número 3 comenzamos el estudio en 1 Corintios capítulo 14, donde Pablo trae la doctrina sobre el hablar en lenguas y cómo se debe practicar y para qué son. Nos quedamos en el versículo, si no me equivoco, 16, 17 y 18. Vamos a empezar de nuevo en esos versos para continuar. En esta ocasión no quiero extenderme mucho, ya que en el video número 3 me extendí demasiado. Y quiero mantener los videos breves, pero queremos seguir con el estudio. Así que estamos en 1 Corintios capítulo 14, versículo 16 en adelante. Vamos a leer qué dice el apóstol en cuanto a hablar en lenguas aquí. Dice: porque cuando tú bendijeres con el Espíritu, el que ocupa el lugar del ignorante, ¿cómo dirá amén sobre tu acción de gracias? Porque no sabes lo que dices. Dice el 17, porque tú a la verdad bien das gracias, mas el otro no es edificado. Vamos a dejarlo ahí un momentito, porque en el video anterior tocamos esto de que Pablo enfatiza mucho sobre la edificación de la iglesia, porque él enseña que los dones del Espíritu, sea de hablar en lenguas, sea de sanidad, sea cualquier de los dones, debería de ser usado para edificación de la iglesia. En este caso él está hablando de las lenguas. Ahora, si el don de lenguas es para edificación de la iglesia, habíamos tocado en el video anterior de que algunos enseñan que uno puede hablar en lenguas en privado. Sin embargo, estoy encontrando en 1 Corintios capítulo 14, y todo el que lea ese capítulo y es sincero y honesto y lo lee y deja que el texto diga lo que dice sin introducirle ideas preconcebidas, va a entender que Pablo lo que quiere es que la iglesia sea edificada. Ahora, si se enseña en la iglesia, en cualquier lugar, de que el hablar lenguas es algo que se puede usar en el privado, está equivocado. Porque ese no es el propósito número uno del don de lenguas. El don de lenguas es un don con el propósito de comunicar palabras. Entonces, el apóstol dice aquí que el que escucha en lenguas, si tú estás orando en lengua, o hablando en lengua, o cantando en el espíritu, como se dice, ¿cómo va a entender la persona que está al lado tuyo? Aquí dice que ocupa el lugar de ignorante, pero se traduce también el simple que está, el oyente. El simple oyente. ¿Cómo va a decir amén a lo que tú estás diciendo si no entiende lo que tú estás diciendo? Entonces, el apóstol enseña de que el hablar en lenguas, una persona que no traduce lo que habla en lengua, está hablando al aire, porque nadie lo entiende. Entonces, habíamos tocado eso en el video anterior. Aquí dice él, el versículo 17, porque tú a la verdad bien das gracias, mas el otro no es edificado. Y ese es el propósito de los dones, de que la iglesia sea edificada. No estamos hablando de usar el don en privado, porque eso no es lo que está enseñando Pablo. Pablo está enseñando que se debe usar en congregación. Ahí es donde tiene sentido usar los dones. Para edificar la iglesia, pues la iglesia tiene que reunirse. Si tú estás en privado hablando en lenguas, pues ahí no tiene sentido ese don, porque no está edificando a nadie. ¿Okay? Bueno, vamos a seguir en el versículo 18, que dice algo muy interesante que mucha gente toman y lo enseñan. Dice el versículo 18: doy gracias a mi Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Ese verso lo usan mucho para enseñar de que Pablo hablaba en lenguas más que todos ellos, y eso es algo maravilloso, que él hablara en lenguas más que todos ellos. Pero este verso lo usan mucho para enseñar equivocadamente la doctrina del don de lenguas.
Pablo sí hablaba en lengua más que todos ellos. ¿Por qué razón? Porque era necesario que Pablo hablase más lenguas que todos ellos. Tenemos que entender que el apóstol Pablo era un misionero. Y como misionero iba a diferentes regiones donde es posible que se hablaran diferentes idiomas y dialectos. Entonces tiene sentido que él diga: doy gracias a mi Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Y no se lo estaba echando, estaba dejando. Él estaba dando a entender que, mire, yo hablo en lenguas más que todos ustedes. Y le doy gracias a Dios. Pero era necesario que él hablara en diferentes lenguas porque él iba a diferentes sitios. Ahora, mira cómo dice el versículo 19. Esta parte no la tocan cuando enseñan eso. Dice él: pero en la iglesia quiero más bien hablar 5 palabras con mi entendimiento, para que enseñe también a otros, ¿ve?, que 10,000 palabras en una lengua desconocida. Él está diciendo: miren, en la iglesia yo prefiero hablar, en vez de hablar todas las lenguas que conozco, o todas las lenguas que sé, o todos los idiomas que sé, yo prefiero hablar 5 palabras que se entienda, oiga bien, que 10,000 palabras en una lengua desconocida o en un idioma que no conoce nadie. Exacto. O sea, el propósito era para enseñar a otros. La forma de edificar a los hermanos es cuando los hermanos aprenden. Cuando los hermanos aprenden. Por eso él decía al principio del capítulo que él prefiere que se profetice. ¿Por qué? Porque ese profetizar que él está hablando, como había dicho en los videos anteriores, no está hablando de una profecía de predecir el futuro o decirte lo que va a pasar contigo. Eso no es la profecía que él está dando. La profecía que él se refiere en este contexto tiene que ver con aprender, con enseñar. Y se lo voy a demostrar luego, cuando lleguemos a tocar algo más acerca de lo que él dice. Entonces, él quiere que, mira, si fueran tan siquiera 5 palabras, pero que se entiendan, para que aprendan. Porque él lo que quiere es que se aprenda, porque, como dije, en el aprender está el crecimiento, está la edificación. Si él entra a la iglesia hablando lenguas y nadie lo entiende, ¿quién va a ser edificado? Nadie. Nadie va a ser edificado. Vamos a ver. ¿Qué dice el verso 20? Mire cómo dice: hermanos, no seáis niños en el entendimiento, mas sed niños en la malicia, pero en el entendimiento, ser hombres. ¿Por qué dijo él eso? ¿Por qué dijo él eso? Hermanos, no sean niños. Él lo que le está diciendo es: dejen la inmadurez. Sean maduros ya. ¿Ve? Que sean niños en la malicia. O sea, como un niño, el niño por lo general es un ser inocente. Un ser que ama naturalmente. Que puede que se pelee con un niño, pero después se perdonan y se olvida lo que pasó y están jugando de nuevo. O sea, él le dice a ellos: si quieren ser como niños, sean así. Pero en cuanto al entendimiento, sean como hombres. O sean hombres, me han dicho. Esto a mí me está enseñando entonces que este revolú venía de esos tiempos. Eso quiere decir que los corintios... Todo lo que están pasando en las iglesias hoy en día, eso viene desde ese tiempo. Right. Ahora, en esta iglesia de los corintios, ellos eran unos inmaduros. Le está diciendo: miren, sí, no sean niños en el entendimiento. Es que hoy en día están las iglesias así. Sí, también. Ahora, vamos a ver por qué él dice... lo que sigue ahora es muy interesante. Y esto, aquí voy a abarcar un considerable lapso de tiempo en esto que vamos a tocar ahora. Y quizás no lo cubra todo en este video, pero vamos a comenzarlo por lo menos en este video. Mire cómo dice el 21. El 21 y el 22 van juntos. ¿Okay? Dice: en la ley está escrito. Ahora él va a citar un verso que está en los profetas de la ley. En los profetas, en el Antiguo Testamento. Él va a citar uno de los profetas. Dice: en la ley está escrito: con otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. ¿Ok? El verso 22 dice así:
Así que las lenguas son por señal, o por señal son, oiga bien, las lenguas son una señal, dice él, pero dice él, no a los que creen. O sea, esto no es para cristianos, esa señal no es para los cristianos. Dice, sino a los incrédulos. Mas la profecía sirve no para los que creen, no para los que no creen, sino a los creyentes. Él está haciendo un contraste. En todo el capítulo, cuando menciona profecía con lenguas, él hace un contraste. Y el contraste que él hace, que le da más importancia al profetizar que le da las lenguas. Pero quiero tocar lo que dice el verso 21 y el 22, que menciona algo muy importante. Él dice en el 22 que las lenguas son una señal, pero no para los creyentes, es para los incrédulos. El verso anterior, él cita Isaías. Vamos a Isaías. Vamos a Isaías. Capítulo, creo que es el capítulo 11, si no me equivoco. Mejor dicho, el capítulo 28. Y el verso 11. A ver si no me equivoco en esta. Exactamente. Capítulo 28 de Isaías, él está citando en el verso 21, donde él dice, en la ley está escrito, con otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán. O sea, él cita la profecía de Isaías, hablando de un pueblo. ¿A qué pueblo se refiere él? Obviamente se refiere al pueblo antiguo de Israel, porque él cita en la ley. Y dice, con otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, refiriéndose al pueblo de Israel. Vamos a ver cómo dice en Isaías. En Isaías, mire cómo dice, empezando el verso 9, capítulo 28 Isaías. 28, el verso 9, 10 y 11. Dice él, ¿a quién se enseñará conocimiento o a quién se hará entender doctrina? ¿A los quitados de la leche? ¿A los arrancados de los pechos? Eso se refiere a los niños, a los niños bebecitos, infantes, ¿ve? 28. Estamos en el Isaías 28, verso 9. Ahora voy al 10. Mire cómo dice 10. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. ¿A qué se refiere él? Él se refiere que Dios ya estaba cansado de mandarle profetas a ellos, de darle instrucciones en cuanto a la obediencia. Ellos no hacían caso a la ley de Dios. Entonces Dios prometió en Deuteronomio que si el pueblo se apartara de la ley, Dios iba a mandar un pueblo extranjero que viniera sobre ellos. Mire cómo dice Isaías después que él dice, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, ¿ve? Dice el 11, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Y eso es lo que está citando Pablo aquí en 1 Corintios 14, el versículo 21. Vamos a ver cómo dice, de dónde origina esta profecía. Hay que ir a Deuteronomio. Vamos a Deuteronomio el capítulo 28 de Deuteronomio. Aquí es donde aparece esa profecía por primera vez. ¿Okay? El 28 que ve. El 28 y el versículo 47 hasta el 49. Dice, esta es la primera vez que Dios promete o que Dios le advierte al pueblo que si se apartan de la ley, Dios va a enviar un pueblo extraño con un idioma que ellos no conocen. Y esa es la señal. ¿Ve? La señal era que vendría sobre ellos un pueblo desconocido con un habla diferente. Dice así. Un idioma. Dice el 47, por cuanto no serviste al Señor tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto
a tus enemigos que enviare el Señor contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. El 49. El Señor traerá sobre ti gente de lejos, del cabo de la tierra, que vuele como águila, gente cuya lengua no entiendas. ¿Ok? Gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño. O sea, Dios le está diciendo a ellos, si se apartan de la ley, si no sirven al Señor, después de Dios haberle dado la tierra con toda la abundancia, y se apartan del Señor, el Señor va a enviar sobre ellos un pueblo de lejos, cuya lengua o idioma ellos no entenderían. Y eso servía como señal del juicio de Dios. Las lenguas eran una señal a los judíos. Vamos a Jeremías 5:15. Mira cómo dice Jeremías. Esa profecía se repite en Jeremías 5:15. ¿Ok? Jeremías 5:15. Qué tremendo. Mira cómo dice 14 y 15. Dice, por tanto, así ha dicho el Señor Dios de los ejércitos, porque hablasteis esta palabra, he aquí yo pongo en tu boca mis palabras por fuego, y a este pueblo por leños, y los consumirá. El 15. He aquí os traeré sobre vosotros una nación muy lejos de ti, oh casa de Israel. Dice el Señor, es una nación poderosa, es una nación antigua, una nación cuya lengua no conocéis ni entendéis lo que hablaren. Está básicamente repitiendo lo que dijo Isaías y lo que dijo Dios en Deuteronomio. Entonces, ¿por qué traigo estos versos que hablan esto? ¿Por qué razón? Porque en Primera de Corintios, vamos allá, capítulo 14 y el verso 21 y 22, Pablo cita esta profecía de que al pueblo judío Dios le iba a dar una señal de juicio sobre ellos, y esa señal era que ellos iban a escuchar idiomas diferentes, un pueblo que iba a venir sobre ellos que ellos no iban a entender lo que se decía, y eso serviría de señal a ellos del juicio de Dios sobre ellos. Por eso apóstol Pablo aquí dice, en la ley está escrito, y cita Isaías, con otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. ¿Qué versículo fue ese? El versículo 21. Okay. ¿Ve? Dice a este pueblo, refiriéndose a Israel. ¿Ve? En 22 dice, así que las lenguas por señal son, no a los que creen. Dice, sino a los incrédulos. Vamos a pararlo ahí un momentito. Rápidamente que él cita Isaías, refiriéndose al pueblo de Israel, él dice que las lenguas son una señal para los que no creen. Aquí viene la palabra clave, señal. Si nosotros miramos la historia de la Biblia y la historia del pueblo de Israel, Dios siempre ha tratado con ellos por medio de señales. Amén. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Eran incrédulos. Porque era un pueblo muy incrédulo. Vaya hasta donde comenzó esto de las señales. Tenemos que ir a donde Moisés, que fue el primer hombre que Dios usó, con señales tremendas y poderosas, ¿verdad? Y unas señales que Dios le dio a él para el pueblo de Israel. Si se recuerda, cuando Dios llamó a Moisés, Moisés le dijo al Señor en una ocasión, ¿y cómo ellos van a creer que tú me enviaste? Estoy parafraseando. Entonces Dios le dio la señal de la mano leprosa. Y le dio la señal de la vara convirtiéndose en serpiente. Y él dijo, con estas señales los vas a convencer. Estoy parafraseando. Pero le dio señales, ¿a quién? A los hijos de Israel. ¿Por qué razón? Porque son un pueblo muy incrédulo. Y desde entonces, ellos siempre han buscado señales. Cuando el profeta Isaías profetizó sobre el nacimiento del Señor, digo, he aquí que la Virgen concebirá
¿Ve? Dará a luz un hijo. Cuando Jesucristo nace, que los ángeles se aparecen a los pastores, ellos le dicen que verán la señal, y la señal es que el niño estará en un pesebre en pañales. ¿Ve? Y esa es la señal de que ese era el Mesías prometido. O sea, lo que quiero decir con esto es que siempre Dios ha tratado con el pueblo de Israel por señales. Mire cómo dice Primera de Corintios. Vaya conmigo a Primera de Corintios, capítulo 1 y verso 22. Y esto comprueba lo que estoy diciendo. Dice, porque los judíos piden señal y los griegos buscan sabiduría. Los judíos siempre piden señal, ¿eh? Porque ellos quieren confirmación por medio de señales si lo que está diciendo es de Dios o no. Cuando Jesucristo estaba en la tierra, ellos demandaban de él señal y decían, muéstranos una señal y te vamos a creer. Ellos pedían señal. Qué tremendo. Y por eso Pablo dice, las lenguas son por señal, no a los que creen, sino a los incrédulos. En este caso, él está hablando de los judíos incrédulos. ¿Por qué yo sé que él está hablando de judíos incrédulos? Porque el verso anterior, él cita la profecía donde Dios iba a traer juicio sobre Israel por ser incrédulos. Iba a traer diferentes idiomas o pueblos que venían sobre ellos que no hablaban el idioma hebreo. Exacto. Por eso es que este verso que dice, las lenguas son por señal, no a los que creen, sino a los incrédulos. ¿Y quiénes eran los más incrédulos? Eran los judíos. Por eso dice, el judío pide señal. Siempre ha sido así con ellos. Entonces, Pablo le enseña a los corintios que las lenguas no son para usarse como señal para los cristianos, sino para los incrédulos. Exacto. Y mayormente judíos. Si vamos a estrictamente interpretarlo como dice el texto, era para judíos. Por eso... Sí, porque nosotros no vimos a Jesucristo y creemos que Él nació. Sí, nosotros no somos judíos. Los judíos siempre piden señal. Por eso es que exacto. Ahí está hablando específicamente Él a... Es para judíos. Ahora, si miramos estrictamente... Perdí mi línea de pensamiento, a ver si la recobro ahora. Estaba diciendo yo que las lenguas no son señal para los creyentes, sino para los incrédulos, mayormente judíos. Ok, aquí vuelvo. Si miramos las veces que en el libro de los Hechos aparecen personas hablando en lenguas, fíjate lo que había. Habían dos ingredientes muy importantes. Habían apóstoles presentes y habían judíos presentes. Siempre que hablaban en lengua, habían judíos presentes. Y esas lenguas servían por señal a esos judíos para convencerlos de lo que estaba pasando era de Dios. ¿Entiendes? Siempre había... Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés, estaban en Jerusalén, donde habían muchos judíos. Ahí lo que se encontraban eran judíos. Ahí no habían griegos ahí reunidos. Cuando en la casa de Cornelio hablaron lenguas, dice que los de la circuncisión que andaban con Pedro eran judíos presentes. También. Y sirvió por señal a ellos para que ellos supieran que lo que estaba pasando era de Dios. Exacto. De que Dios también, por eso ellos se maravillaron que sobre ellos, los gentiles también, se derramara el Espíritu Santo como a ellos. Entonces ellos se convencieron ahí de que Dios quería salvar a los gentiles también. Exacto. Le sirvió por señal a esos judíos. Que no era solo para ellos, sino también para los gentiles. Exacto. Pero la lengua fue por señal a judíos. Exacto. La tercera vez que aparecen las señales, nuevamente habían apóstoles y judíos presentes. 12 discípulos de Juan, que eran judíos, en Éfeso, recibieron, ¿verdad? Hablaron lenguas. ¿Por qué? Porque eran judíos y habían judíos presentes ahí. Siempre que aparecía el don de lengua en la Biblia manifestado, habían judíos presentes. Tiene sentido lo que dice Pablo aquí, que las lenguas son por señal no a los que creen, sino a los incrédulos. Y se está refiriendo a judíos porque el verso anterior, él menciona la profecía que vendría sobre los judíos y era en lengua desconocida, como juicio.
¿Ve? Entonces las lenguas no se puede enseñar en la iglesia que las lenguas es una señal para nosotros buscar, porque no es para los creyentes, es una señal para los incrédulos. El verso 22 dice, mas la profecía sirve no para los que no creen, sino a los creyentes. ¿Por qué él dice eso? Esta profecía no tiene que ver nada con decirte lo que te va a pasar en el futuro, ni decirte lo que te pasó en el pasado, nada de eso. Esta profecía que él se refiere está hablando de enseñanza o predicación. Porque él dice aquí, el 22, así que las lenguas son por señal, no a los que creen, sino a los incrédulos, y pone una división entre lo que dijo y lo que va a decir. Dice, mas la profecía sirve no para los que no creen, sino a los creyentes. ¿Por qué razón? Porque los creyentes son los que se reúnen en congregación, escuchan la palabra y son edificados y aprenden. La profecía en este contexto tiene que ver con aprendizaje. Con aprendizaje y con lo que él dijo en el principio del capítulo, que la profecía era ¿para qué? Para edificación, exhortación y consolación. ¿Ve? Y se tiene que entender lo que se dice. Está bien claro. Y eso viene a través de la enseñanza. Entonces él le pone más en el verso 22, como siempre está haciendo en el capítulo, donde hace un contraste entre las lenguas y la profecía, y siempre le pone más importancia al profetizar que el hablar en lenguas. El capítulo 14 no es una abogación por las lenguas, es más bien una abogación por el profetizar, por el hablar lo que se entienda, por el aprendizaje, por la edificación de la iglesia. Vamos a continuar. Dice, mire cómo dice el verso 23, y creo que en esta parte lo voy a dejar, pero vamos a tocar el tema un poquito más. Dice el 23, de manera que si toda la iglesia se juntara en un mismo lugar, presta atención. De manera que si toda la iglesia se juntara en un mismo lugar y todos hablaran en lenguas y entraran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estás locos? Fíjate lo que dice él. Ahora nosotros vemos en las iglesias predicadores y maestros y pastores enseñando a la iglesia que todos pueden hablar en lengua. Que busquen la lengua, que eso es para todo cristiano. Y que en la iglesia todo el mundo hable en lengua. Y tú ves grupos de personas, 20, 25, 30, a veces la congregación entera donde se practica eso, todos hablando en lengua. Aquí el apóstol dice, si se reúnen en la iglesia y todos están hablando en lengua y entra gente incrédula o indoctos, gente que no saben, y los miran a ustedes hablando en lengua, ¿no van a decir que están locos ustedes? ¿Ve? Y yo veo gente enseñando, no, vamos a hablar, todo el mundo habla en lengua. Y tú ves a la gente hablando en lengua y nadie los detiene, nadie dice, hey, así no es que se hace. Exacto. La gente va a pensar que estamos locos, pero ellos enseñan que está bien que la gente piense que están locos porque esa es la locura del espíritu. Exacto. O sea, y eso es un disparate. Para usar la palabra que usó Catherine otra vez, es un disparate. Él le está diciendo a ellos, mire, van a decir que están locos. Él no está de acuerdo con todo el mundo hablando en lengua a la misma vez. Que vienen siendo idiomas. Si hay alguien que no entiende. Sí, sean idiomas o sean disparates. Él no está de acuerdo que todos hablen a la misma vez, porque si entra gente, van a decir, gente incrédula, van a decir, ustedes están locos. No, y después yo veía que unos empezaban a hablar lengua y otras supuestamente estaban interpretando lo que sabes. Exacto, porque no saben lo que pasa. No entienden eso. Mira cómo dice el verso 24. Verso 24. Acuérdense que el 23, él está diciendo, si todos hablan en lengua a la misma vez y entra gente, no van a decir que están locos. Entonces el 24 dice, mas si todos profetizaren, ahí está dando énfasis otra vez en la importancia de profetizar en este contexto de enseñar. Mire cómo dice, mas si todos profetizaren y entrare algún incrédulo o un indocto, de todos es convencido, de todos es juzgado. Y así lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre su rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Ok, mucha gente interpreta esto
creyendo que la persona que está profetizando está manifestando lo oculto que está en el corazón de la persona. Eso no es lo que quiere decir esto. Aquí lo que quiere decir es que si todos profetizan, en otras palabras, si todos hablan lo que se entienda, si todos enseñan, ¿ve? Si todos hablan la palabra de Dios, entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice, por todos es convencido, o sea, él va a convencerse, porque está entendiendo lo que se dice. Y no los va a mirar a ustedes, a la congregación, como todos unos locos. Él va a decir, están hablando cuerdamente y están hablando lo que se entiende. ¿Ve? Dice que por todo es juzgado, en el sentido de ellos van a traer la palabra de Dios, que trae la convicción por el Espíritu Santo, pero es la palabra que la palabra es la que se da y se recibe, se escucha. Y esa palabra, por el poder del Espíritu Santo, convence al hombre de pecado. ¿Ve? Dice, y así lo oculto de su corazón se hace manifiesto. O sea, la persona va a manifestar que es un pecador. ¿Ve? Va a confesar. ¿Ve? Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. O sea, él no va porque su corazón va a ser convencido por el Espíritu, y él va a dejar saber que él es un pecador y que necesita arrepentirse. O sea, lo que está en su corazón, Dios lo va a mostrar lo que es. Dice, así, postrándose sobre su rostro, adorará a Dios. Él va a humillarse delante de Dios porque en su corazón ha sido convencido, recibió la convicción del Espíritu mediante esa palabra que se dice, ¿ve? Con las lenguas tú no puedes hacer eso. Eso no acontece cuando hablan en lenguas. La persona no entiende lo que se está diciendo. ¿Cómo va a recibir algo que se entienda para él procesar eso y tomar una decisión en cuanto a su vida? No puede. Tiene que ser palabras que se entiendan. Dice, mira cómo dice el 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os juntáis, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todas las cosas para edificación. Para edificación. Aquí voy a dejar este video. Pero fíjense que él vuelve y repite que todo lo que se haga, sea lengua, sea doctrina que van a traer, sea lo que se vaya a hacer en la iglesia, sea para edificación. Exacto. Si todo el mundo habla en lenguas, ¿quién se va a edificar? Porque no se entiende lo que se está diciendo. No está bien que todo el mundo hable en lenguas a la misma vez. Se practica mucho en la iglesia, pero no está bien. Y eso es responsabilidad de los pastores, enseñar bien. Amén. Eso es así. Traer la doctrina como debe ser. Así que hasta aquí vamos a dejar esto. En el próximo video continuaremos con el versículo 27, Exacto. donde Pablo pone por orden cómo se debe hacer. Exacto. ¿Okay? Y en eso nos detendremos un ratito. Va a estar bien interesante. Va a estar muy interesante. Oh, sí. Así que hasta aquí dejamos este video, esta lección. Y pedimos, ¿verdad?, que oren por nosotros. Si les gusta este contenido, estas lecciones, deje sus comentarios si está entendiendo, si no está entendiendo, si tiene algún comentario que hacer, una pregunta, déjenlo en los comentarios y nosotros le responderemos. Y si nos quieren enseñar algo que nosotros no sepamos también. Si tiene alguna otra idea, alguna otra punto de vista, Exacto. puede ponerlo y nosotros analizaremos lo que usted dice a la luz de la Escritura. Yo creo que hasta el momento yo he sido bastante claro y yo no estoy brincando versos para acomodar los versos que convienen para lo que yo traigo. Necesidad. Exacto. Yo estoy leyendo el capítulo verso por verso, dejando que la Escritura hable por sí misma, sin introducir ideas preconcebidas mías. Entonces, los vamos a dar aquí. Les pido que se suscriban a nuestro canal, denle like y compartan estos estudios que son de gran edificación para el pueblo. Así que hasta el próximo video y nos vemos en la otra edición, en otro video de la lección El hablar en lengua. Dios los bendiga y hasta el próximo. Okay. Chao.